Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. En esta noche les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y es un honor para nosotros poder conectarnos nuevamente en este estudio de la palabra de Dios. Es un placer siempre poder abrir la Biblia y poder compartir acerca de lo que Dios nos enseña y las cosas que debemos creer y las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Hoy, el estudio bíblico que vamos a tener está relacionado con el compañerismo cristiano, viviendo en compañerismo cristiano. Y permítanme abrir la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y dice lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Permítanme leerles otra vez. Este versículo va a ser la clave de lo que nosotros estamos estudiando. Y dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos vienen algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué piensas que significa andar en luz? ¿Qué significa andar en la luz? ¿No? Y creo que podríamos entender de que andar en luz es precisamente lo contrario que andar en las tinieblas. Según este texto, lo que estamos entendiendo es que si andamos en luz, estamos con la luz y estamos en medio de la luz. Y la luz es Jesucristo. Y esto es algo importante, ¿no? Para poder amarnos los unos a los otros, para poder tener un buen compañerismo entre nosotros, ¿qué es lo que debe predominar? Y lo que debe predominar es la luz. Pero si no predomina la luz, entonces va a predominar las tinieblas. Por lo tanto, es muy importante entender que el significado de andar en la luz es andar en la ausencia de Él, digamos, en la presencia y en la iluminación de Cristo, y andar en la ausencia de las tinieblas. Eso significa andar en la luz. ¿Cuál es el resultado de andar en la luz? Dice la Escritura que nos limpia de todo pecado, que todo pecado. Es interesante que el pecado es lo que nos estorba, es las cosas que a nosotros nos dañan. Pero si nosotros andamos en la luz, entonces nosotros vamos a tener la posibilidad de poder estar ausentes de ese estorbo que nos conecta con las tinieblas y nos acerca a lo que es la bendición de estar en la luz. Tercera pregunta, ¿qué significa tener comunión o compañerismo con los demás? ¿Qué significa eso de tener compañerismo? Y sabe que el verdadero compañerismo, según este texto, es cuando compartimos la misma luz. Escuche bien lo que le voy a decir aquí. El verdadero compañerismo, los unos con los otros, es cuando compartimos juntos la misma luz. Esa misma luz que nos ilumina permite que nos acerquemos los unos y los otros, o los unos con los otros. Y en el momento que nos acercamos los unos con los otros, entonces compartimos la misma luz. Entonces, si andamos en luz, tenemos que pensar que lo que la Biblia nos dice es que debemos hacer las cosas de una forma correcta. Así que quiero animarles en esta noche a que cada uno de ustedes comience a entender lo que es seguir en la luz, andar en la luz, vivir en la luz, y que esa luz nos refleje a todos que vamos en el camino juntos. Ahora, ¿qué es preciso hacer para andar en luz? El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, nos dice lo siguiente. Dice lo siguiente, ¿no? Pongan atención. Nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso este texto. Otra vez, perdón, que les insista, ¿no? Dice, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, la luz de la vida. ¿Qué es preciso hacer para andar en la luz entonces? Es andar en el camino de Cristo, es andar en el camino de Jesús. Jesús nos dice aquí entonces que es muy importante tener en cuenta que Él nos va a llevar por el camino de la luz. Y como les decía hace un momento, ¿no? Aquí el texto nos dice, no andará en las tinieblas. Si estamos en Cristo, no caminará en las tinieblas. Y si está sin Cristo, caminará en las tinieblas. Esto téngalo muy en cuenta y muy en serio. Entonces, ¿qué es en verdad una persona
que no anda en la luz. Cuando una persona no anda en la luz, ¿qué significado tiene? Vea lo que dice la Escritura y volvamos al texto de Primera de Juan, capítulo 1. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y no andamos o andamos en las tinieblas, entonces mentimos. Entonces aquí la Biblia nos está aclarando de que andar lejos de la luz es andar en medio de las tinieblas. Y esto nos debe llevar a nosotros a entender qué significado tiene cuando nosotros permanecemos en medio de las tinieblas. Por lo tanto, es muy importante comprender estas cosas. Ahora, una cosa más. ¿A qué se debe que ciertas personas eligen permanecer en las tinieblas? Es interesante que mucha gente le gusta estar en medio de las tinieblas. ¿Por qué será esto? Piense, ¿no? Por un momento. ¿Por qué será que la gente a veces como que disfruta vivir en la oscuridad? En el Evangelio de Juan, volvamos al Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 19 hasta el versículo 20, dice lo siguiente, muy importante lo que dice aquí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, escuche bien esta parte, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es que hay cierta gente que le gusta caminar en las tinieblas. Y como le gusta andar en las tinieblas, lógicamente, no le gusta que le reprendan. Y cuando prende la luz, entonces se ve todo lo que está pasando, todo lo que está pensando, todo lo que está haciendo. ¿Entiende lo que le digo? Es interesante aquí que a las personas que andan en las tinieblas y les gusta permanecer en las tinieblas, generalmente es porque hacen cosas malas. Eso es lo que dice aquí el texto. Están haciendo cosas malas, cosas que no convienen, cosas que no son buenas. ¿Entiende? Y la gente permanece en las tinieblas porque la gente no quiere que les reprendan las cosas malas que están haciendo. Es muy probable que usted esté involucrado en algo malo. Tenga mucho cuidado, mi hermano, mi hermana, para poder tener una buena relación los unos con los otros, para tener compañerismo los unos con los otros. Es necesario que nos alumbre la luz de Cristo. Y esta luz de Cristo pueda ser compartida con aquellos que llamamos nosotros compañeros. ¿Qué es en verdad acerca de una persona que anda en la luz? Ahora, lo contrario, ¿no? Una persona que anda en la luz, dice la Escritura en 1 Juan 2, versículo 10, dice lo siguiente: el que ama a su hermano permanece en la luz, y el que no, y en él no hay tropiezo. Nuevamente, el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Qué lindo, hermanos. Qué lindo es poder tener una muy buena comunión los unos con los otros. Y cuando tenemos esta buena comunión, entonces podemos decir que estamos juntos. ¿Por qué? Porque nos alumbra la luz de Cristo. Entonces, pregunta, ¿no? ¿Con quién debemos tener comunión? ¿Quiénes deberían ser las personas con las que nosotros debemos llevarnos? Otra vez, regresemos una página atrás, en el capítulo 1, versículo 3. Dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Con quién debemos tener comunión? La parte más importante, las personas más importantes con quien tenemos que compartir y tener comunión son aquellos que comparten nuestra fe. Ahora, usted dirá, pero mi familia es importante. Mis hijos son importantes. Mi familia extendida, mis primos, mis tíos son importantes. Mi mamá, mi papá son importantes. Entonces, eso no está nada malo. Y no le digo que no tenga comunión con ellos, pero sí le debo decir una cosa. Si su mamá, su papá, sus hijos, su esposa, sus tíos, sus primos comparten de la fe, ¿entiende? Van a tener una comunión perfecta, una comunión completa, no solamente una comunión superficial, o solamente una comunión temporal, porque es lo que sucede muchas veces con las familias.
Porque a veces la familia se juntan cuando se muere alguien. O se juntan cuando hay una fiesta. Y cuando hay esa fiesta, el único propósito es comer, beber y cosas como estas. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué tiene comunión? ¿Y con quién tiene comunión? ¿Y con quién tiene que disfrutar su verdadera comunión? Con aquellos que celebran la relación con Dios todos los días. Entonces tiene una verdadera comunión. Cuando tiene comunión en la fe, en la fe. Entonces, ánimo, mis hermanos. Estas comunión que debemos tener los unos con los otros nos lleva a hacer cosas lindas, muy lindas, ¿no? Por ejemplo, hermanos, la Biblia nos va a hablar de ciertas prácticas que nosotros debemos hacer cuando tenemos una verdadera comunión con personas que tenemos la misma fe. Y en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 nos va a dar aquí unas ideas, unas cosas claves, ¿no? Y dice lo siguiente: y considerémonos, escuche bien, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que el día se acerca. La pregunta es, ¿qué hacemos para enfatizar nuestro compañerismo? ¿Qué hacemos para fortalecer nuestras relaciones? ¿Qué hacemos para que aumente la comunión los unos con los otros? ¿Qué hacemos para que podamos ser más hermanos, más compañeros, más amigos? Tenemos que compartir actividades juntos. Y una de estas actividades, tal vez la más importante, no es una actividad creada por el hombre o inventada por la gente, sino es un mandato de parte de Dios. Y lo que dice aquí el libro de Hebreos es un estímulo para congregarnos. ¿Y dónde nos congregamos? En su iglesia, en su casa. ¿Comprende? Entonces esto es muy importante. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, uno de los objetivos del compañerismo, es que cada semana vayamos nosotros a la iglesia. Recuerde que la iglesia primitiva no se reunía una vez en el templo, se reunía todos los días en el templo. Todos los días. Entonces eso nos dice a nosotros mucho más de lo que nosotros estamos pensando. Entonces, hermanos, ánimo, ¿no? Para poder estar juntos. En el libro de Hechos, capítulo 2, dice que todos los días se reunían los unos y los otros y compartían el pan. Compartían lo que tenían los unos con los otros. Comían juntos, oraban juntos, celebraban juntos. ¿Por qué? ¿A qué les llevó? Porque tenían mucho tiempo libre. No. Tenían el deseo de seguir a Dios y tenían esa pasión por el Señor. Entonces, hermanos, tenemos que entender que esto es muy importante, ¿no? Ahora, es importante también entender que tenemos que elegir correctamente a nuestros compañeros. Por un lado está el tema de la fe, ¿no es cierto? Y de esa manera elegimos quiénes son, no elegimos quiénes son nuestros hermanos porque Dios elige por nosotros, pero al mismo tiempo también tenemos que saber elegir con qué tipo de personas vamos a tener compañerismo. Hay dichos que son muy famosos. Por ejemplo, hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a la elección de nuestras amistades? ¿Con quién debemos estar como compañeros? Vaya al Salmo 119, versículo 63. Y la Escritura nos dice: compañero soy yo de todos. Escuche bien. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Hermanos, qué lindo es este versículo. Qué lindo es. ¿Quiénes son su círculo social? ¿Quiénes son la parte en la cual usted se relaciona? ¿Con quién se relaciona? Déjeme preguntarles cuál es el círculo en el cual usted se encuentra en la relación los unos con los otros. Hermanos, aquí nos está diciendo que el círculo con quien debemos rodearnos son aquellos que temen a Dios, aquellos que comparten el temor de Dios y aquellos que guardan los mandamientos de Dios. O sea, no solamente es suficiente de que alguien profese, que diga: y bueno, yo soy cristiano y por eso ya me junto, sino la pregunta también debe ser: ¿es que tú guardas los mandamientos? Entonces eres mi compañero, entonces eres mi hermano, entonces voy a compartir tiempo contigo y quiero compartir ese tiempo. Ahora hagamos al revés. Es muy probable que estamos queriendo ser muy exigentes
con escoger a nuestros compañeros. Pero usted, como persona, puede ser un amigo, puede ser un compañero. Usted es aquella persona que teme a Dios. Usted es aquella persona que guarda los mandamientos de Dios. O sea, usted es una persona que la gente quisiera que usted sea el amigo, su compañero. Yo quiero animarle, hermanos, a que nosotros nos convirtamos no en personas simplemente que somos como, diríamos, alguien que ama a Dios, sino que también que la gente quiere que nosotros seamos sus amigos, sus compañeros. Así es que ánimo, mis queridos hermanos, a que nuestro compañerismo sea un compañerismo verdadero y verdadero. Por lo tanto, este compañerismo verdadero solamente es posible en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es posible en la sangre redentora de Cristo. Recuerde que lo que hemos leído es muy importante, ¿no? Lo que dice la Biblia, y déjeme ratificarle con un versículo más, que está en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Vea lo que dice aquí la Escritura. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas, para que sirváis a Dios vivo. Hermanos, la sangre de Cristo. Cristo y su sangre nos limpiará. ¿Para qué? Para que podamos tener una verdadera comunión los unos con los otros. Pero en primer lugar tenemos que tener una comunión con Dios. Si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonarnos cualquier tipo de ofensa. Entonces, hermanos, es muy importante entender que para relacionarnos con Dios, para tener una buena comunión con los hermanos, con los compañeros, tenemos que tener presente la palabra de Dios. Déjeme terminar de esta manera. ¿Con quién tiene conflicto? ¿A qué persona o cualquier de su padre, sus hijos, sus hermanos, sus nietos, sus amigos, sus vecinos, tiene algún tipo de dificultad? Yo le invito a que busque de Dios y que Dios le dé la oportunidad y el valor para limpiar todo tipo de maldad que puede haber, para que vuelva a crecer esa relación, esa intimidad, ese compañerismo los unos con los otros. Así que les animo a que podamos tener presente estas cosas y vamos a orar por esto. Señor, gracias porque tú nos indicas que si permanecemos en ti, podemos amarnos los unos a los otros. Si guardamos tus mandamientos, podemos hacer estas cosas. Por eso oro para que cualquier tipo de relación quebrada sea restaurada en ti y que nos des el valor y la sabiduría para poder hacer las cosas de la forma en como a ti te gustan. Gracias, Señor, por todo. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.